tallercito de eso, pero cada uno, no, ellos van a ir. ¿Gonzalo tiene? Gonzalo y Flavia. Lo que pasa es que sí, el cuestionario yo les pasé por... al Drive. Yo me lo bajé, sí. Sí, Igual sí. no pude. No importa, Leer todo. sí, no, era para hablar más que nada de los conceptos generales, digamos. El cuestionario era etimología y significado de filosofía, teología, religión, mística, monoteísmo, politeísmo, enoteísmo, agnosticismo, ateísmo, teísmo, dualismo, monismo, panteísmo, cosmología y psicología. Para tener una idea nomás de los términos, algunos ya son prácticamente conocidos y otros por ahí las diferencias, sí. Algunos son muy parecidos. Sí, algunos son muy parecidos. ¿Querés empezar? Bueno, yo hice la mitad prolijo y la mitad de prolijo. Para empezar, vamos leyendo y si alguien tiene diferente, aporta también. Bueno, tengo como filosofía el amor a la sabiduría, búsqueda de la verdad. Esa es como que lo plantearon como diferencia del conocimiento, ¿no? La búsqueda de la verdad. Aristóteles planteó pasos para ejecutar o poner en práctica la filosofía, comenzando por la observación del objeto. Se puede obtener conocimiento a través del razonamiento deductivo y del inductivo. Y ahí hace una definición de qué es el razonamiento deductivo y cuál es el inductivo. No sé si es cortito, no sé si lo leen. En el razonamiento deductivo se llega a la conclusión después de haber estudiado las premisas y de la lógica con que son evaluadas las premisas. Por ejemplo, del razonamiento deductivo es el silogismo, argumento que cuenta con dos premisas y una conclusión. Es el deductivo. El inductivo sería al revés, las premisas se extraen luego de obtenida la conclusión. Primero tenés la conclusión y ahí sacas cuáles fueron las premisas para llegar a esa conclusión. Bueno, eso en cuanto a filosofía, resumí, porque es tanto que... Bueno, después teología sería la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como el conocimiento que tiene el ser humano sobre lo que es la divinidad. La palabra teología es de origen griego, que sería estudio de Dios o razonamiento de Dios. Mística, actividad espiritual que aspira a conseguir la unión o contacto del alma con la divinidad a través de diversos medios. Puede ser el ascetismo, la devoción, el amor, contemplación. ¿Cómo? Sí, la mística es parte de la teología, digamos. Sí, una persona mística sería una persona... Está dentro de la teología como rama, digamos. Claro. Bueno, la figura de Dios es algo místico, por lo tanto la religión se relaciona con lo místico, ya que es algo que no se puede saber con seguridad que existe. Una persona mística es la que posee un lado espiritual muy desarrollado y hace de la práctica espiritual su principal prioridad. Teísmo, doctrina que afirma la existencia de un Dios creador del universo y que interviene en su evolución con independencia de toda religión. Es decir, Dios, como creador del universo, también interviene en la evolución. Deísta es la persona que asegura la existencia de un Dios, pero no acepta credos de ninguna naturaleza religiosa en particular. Como que Dios creó las leyes de la naturaleza, pero no acepta que esté representado total o parcialmente en el libro sagrado. No sé si está bien. ¿Qué término? El dualista. No, perdón. Deísta. Deísta. Sí. Deísta, claro, relativo a Dios. Sí, yo ese término no lo tenía, pero sí. Lo que pasa es que me surgió después de teísmo, claro. como algo relativo al teísmo. Claro, porque por ahí tiene de alguna manera más que ver con el agnosticismo a lo mejor. Sí, esa es la diferencia tan difícil que después no... ateo el que no cree en la existencia de Dios, y el agnóstico no tiene conocimiento de la existencia de Dios, por lo tanto, al no tener opinión de Dios sobre su existencia, ya que cree que no hay evidencia definitiva a favor o en contra. Esto está relacionado también con el agnosticismo, ¿no? Claro, por eso porque el ateo se sabe de Dios, pero no cree. Dice que es inaccesible al conocimiento humano, por lo tanto, y por lo tanto no puede ni afirmar ni negar su existencia. Sí. ¿Entiendes? Porque la ciencia solo puede conocer lo fenoménico y lo relativo. Claro.
Bueno, cosmología sería la rama de la astronomía que estudia el universo en su conjunto. Porque, claro, a veces hablamos de la cosmología relativa a una cultura en especial, ¿no es cierto? En este caso, bueno, que estamos hablando de la cosmología, vamos a tratar, claro, la universal, y vamos a tratar a lo mejor, en particular la de la India, que es la que a nosotros nos interesa. Bueno, ser sería todo aquello que existe y la realidad ontológica de las cosas, todo lo que es. Para la filosofía existen dos conceptos reconocibles del ser: el concepto unívoco del ser, que es la característica más esencial de todas las cosas entidades. El ser es siempre ser es siempre el ser de un ente o una entidad. Todos los seres son entes, pero de distinta manera. Una persona es un ente, puede ser hombre o mujer. El ser es la manera específica de darse en realidad que tiene un ente. Eso me pareció como la definición más concreta, ¿no? La manera específica de darse la realidad que tiene un ente. Seríamos ente y luego en la realidad somos ser. Nosotros seríamos seres humanos, el resto serían Otro tipo de seres. otro tipo de seres. Bueno, ¿Querés leer algo? Sí. ¿Otra de las chicas? Pues lo otro ya está muy desparramado, el monismo. Sí, el enoteísmo o monolatría es la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses. Enoteísmo, o también se llama monolatría. Reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte del fiel. Eso es muy propio de la India, de la práctica de la religión o de las creencias de la India, digamos. Ellos reconocen la existencia de muchos dioses, pero su devoción en general lo aplican a uno solo. Por ejemplo, generalmente a los mayores, que son Vishnu y Shiva. Claro. O sea, Brahma, que es el tercer dios de la Trimurti, no tiene una presencia así como en la práctica diaria, inclusive, o sea, en la India, la palabra secta no es mala como nosotros, con la connotación que nosotros le damos acá en Occidente, digamos. Ellos cada uno pertenece a una secta en general, más allá de sus otras devociones. En Occidente está más influenciado por nosotros, la cultura católica, digamos, estigmatizó. Claro, estigmatizó. Y ellos, por ejemplo, inclusive a veces siendo musulmanes, por ejemplo, que como hoy en su mayoría la religión predominante en la India es la musulmana, inclusive dentro de eso si son hindúes, siguen teniendo su devoción en particular a uno de los dioses, digamos, o son Shivaítas o son Vishnuitas también, digamos, o a otros dioses menores. Ganesha, por ejemplo, es muy requerido también. Y después las figuras femeninas, pero en general todavía sigue siendo una cultura bastante masculina, o sea, masculina predominante, digamos. Y bueno, ¿y querés algo leer? ¿Algo querés leer? No sé qué faltó. Y mira, faltó politeísmo, Psicología me parece que faltó. Bueno, psicología, politeísmo, monoteísmo, eso yo no leí. Politeísmo, veneración de varios dioses o divinidades de forma simultánea, en donde cada deidad posee un aspecto de Dios supremo. Ateísmo, eso sí ya está. Me voy a leer psicología. Dualismo, monismo. Sí. Dualismo, doctrina que afirma la posible existencia de dos principios supremos, increados, coeternos, independientes, irreductibles y antagónicos. Monismo, se llama así a los sistemas filosóficos que admiten una sola sustancia o modo de ser en la explicación de la realidad. Nos interesa estos términos porque justamente en lo que son las filosofías de la India están bien diferenciadas las darshanas o escuelas monistas y las dualistas, digamos, ¿no? Claro, la nuestra, el dualismo sería como lo contrario al monismo. claro, la nuestra, por ejemplo, que es el yoga, después vamos a verlo bien en detalle, es la parte práctica, la filosofía práctica del Sankhya, que es
filosofía que sustenta, digamos, al yoga. Y el Sankhya es dualista, ¿por qué? Porque parte de dos principios, como vos decís, de dos principios increados que se reúnen para generar la vida. En el caso del Sankhya y del yoga, estos dos principios son Prakriti y Purusha, lo que sería la materia y el espíritu. De alguna manera tiene otras acepciones no tan simples como decir materia y espíritu, sino pueden tener otras acepciones en el término sánscrito en sí, digamos, ¿no? Entonces, y sin embargo, por ejemplo, el Vedanta es una filosofía monista, en la que sustenta la idea de un solo principio. Y después faltaría algo sobre religión, que creo que leímos poco también. No sé si tienes algo. Religión. Bueno, viene etimológicamente del latín religare, conjunto de lazos románticos, disciplinarios y salvíficos que unen al hombre con Dios, para con Dios, virtud que nos inclina a dar a Dios lo que le pertenece. Yo tengo lo siguiente, bueno, del latín religio, que es algo que se hace con escrupulosa atención al detalle. Justamente, ¿por qué? Porque estaba muy ligado al principio a los rituales y a los sacrificios, ¿no? Conjunto de dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales y de prácticas rituales. Con la acepción latina fue aplicada a lo que llamamos religión, porque era así que se celebraban los sacrificios en los primeros tiempos, digamos. La palabra puede dar origen a un verbo, religare, con el significado de atar junto, lo que tiene mucho que ver con las religiones. Las religiones, porque las religiones reúnen a la gente en prácticas comunes, digamos, ¿no? Esta les da una meta en la vida, una meta común en la vida, digamos. Esta meta puede ser la vida en un sentido literal, porque en los sistemas primitivos, digamos, era la manera de organizar la vida para tener hijos y conducirlos hacia la adultez de alguna manera. O sea, la importancia de esto es evidente, digamos. Selección natural y evolución significaban que allí donde los procesos de nacimiento y la crianza de los niños, esto es desde los genes, están bien protegidos, las comunidades humanas sobreviven y prosperan, y todos estamos constituidos por genes y proteínas que protegen de dos maneras. La primera es nuestra piel, la segunda es la cultura en la que vivimos. El primitivo culto de dioses y diosas era muy importante porque permitía compartir una cultura en la cual símbolos y tradiciones, aprobación o desaprobación de la comunidad, eran de competencia común. Tanto la palabra cultura como la palabra culto derivan del latín cultus, adoración de los dioses o de un ser supremo. La adoración y la creencia en un poder superior están en la base de la cultura, que es protectora. Y las religiones, con sus diferentes pautas de creencias y prácticas, son los primeros sistemas culturales conocidos referidos a la protección de la multiplicación genética y la nutrición de los niños. Entonces, esa es una manera de ver también la religión, digamos, en un aspecto un poco más extendido y sobre todo útil, si lo queremos llamar así, en el momento del desarrollo de las culturas más primitivas, donde era necesaria más que nunca, digamos, esa protección de un conjunto de normas o reglas que aseguraran de alguna manera la supervivencia, digamos, dentro de la comunidad. Más como pauta moral. Claro, como pauta moral y de vida en general, digamos, ¿no? Por las dudas, Lina, ¿no te dejó la llave, Estela? No, pero suele estar allá abajo. Sí. Bueno, nosotros habíamos visto una parte, si quieren le damos una leída rápida a los que no estuvieron en la clase anterior. Les doy el apunte a los que les falta. Después la próxima voy a ver cuánto sale, pero por ahora les doy. ¿Eso de qué? Este era de filosofía.
Historia y Cultura, que yo ya les había dado la primera parte, pero no me había salido la parte de... no me había salido sí, pero ahí cuando están los Vedas, tenés ya, pero en los Vedas se ve interrumpido mi fotocopia, y entonces, bueno, de todas maneras, de todas maneras lo volví a imprimir todo en conjunto. Pues nosotros llegamos hasta un punto, digamos, y después ya no tenía esas, las primeras páginas, digamos. Las primeras páginas son iguales. O sea, es para dar una idea, digamos, del contexto histórico de surgimiento del yoga, sus orígenes y desarrollo, digamos. Vamos a dar una idea rápida y después sí avanzamos un poco con lo que son los Vedas, digamos. O sea, en cuanto a los orígenes de la cultura de la India, que no hay como no es una cultura que se caracterice por como diríamos, el registro histórico, porque sobre todo al ser muy antiguo ni siquiera todavía había escrituras. Y además vamos a ver después a lo largo de lo que vamos a ir estudiando que para ellos el tiempo no está igual medido que para nosotros los occidentales, digamos, todo es como más circular y no tiene tanta importancia, digamos, en qué momento ocurrió. Por eso que no hay un registro histórico estricto, digamos. Y no hay tampoco entonces un acuerdo exacto sobre las fechas en que comienza la tradición hindú. Se la sitúa alrededor del 2000 o el 1500 a.C., que es la época en que los arios, que procedían del noroeste, la raza indoeuropea inicial, se separan de las primeras tribus que quedaron en Irán y emigran hasta las orillas del Valle del Indo, en la zona del Punjab. En el continente indio, en el subcontinente indio, los arios invasores se encontraron con una población indígena, probablemente dravidianos, o sea, ese es el nombre y el origen que se le da a los pueblos originarios que ya estaban asentados en el subcontinente. El origen de los pueblos dravídicos, hay diversas teorías, digamos, pero en base al tipo de lengua, de las lenguas dravídicas que son del tipo aglutinante, en el cual las palabras se forman uniendo monemas independientes, no están relacionados con ninguna otra familia lingüística conocida. Entonces, bueno, hay un lingüista que dice que estas lenguas dravídicas están relacionadas con los antiguos elamitas, es una de las teorías, digamos, del origen de los drávidas. Los elamitas eran un pueblo que habitaba en la zona del actual Kurdistán, al sudoeste de Irán. Entonces, según esta hipótesis, los habitantes de la cultura del Valle del Indo hablaban un idioma elamo-dravídico, que habían entrado a la India con la expansión de la agricultura a inicios del período neolítico desde el Oriente Medio. También se encuentran varios préstamos de la lengua dravídica a la lengua sánscrita que sugieren que el indoario y el dravídico coexistieron en el mismo territorio. En el sur de la India, los proto-tamiles y los dravidianos, que están vinculados con ese origen, comparten también un origen común con esos agricultores neolíticos de sagros que fueron los primeros que entraron desde Irán hacia habitar en el Valle del Indo. Esta ascendencia neolítica relacionada con el Asia occidental constituye el principal componente ancestral de todos los asiáticos del sur. Por otro lado, como también todo está teñido del aspecto de leyenda, digamos, legendario de alguna manera, existe una leyenda, digamos, que es de origen tamil, según la cual los drávidas proceden de una isla que ya está actualmente sumergida, o estaba ya en ese momento inclusive, Kumari Kandam, al sur de la India, relacionada con un continente que es mítico, que es el continente de Lemuria, digamos, del cual no hay pruebas fehacientes, digamos, de su existencia. Esa es una leyenda, digamos, que se diferencia de alguna manera con las científicas en base a ese estudio de la lingüística, digamos.
porque al no haber evidencias de ningún otro tipo, por supuesto no de escritura seguramente, porque no tenían todavía escritura, ni tampoco de haber quedado, digamos, ni siquiera símbolos grabados en piedra, o porque era todavía de la época neolítica. Entonces se basan en eso, en seguirle el curso de la evolución a través de la lingüística, digamos, y a partir de ahí elaboran la teoría del origen, digamos. Ahora se está hablando muchísimo de los lemurianos. De los lemurianos. Sí, porque hay, claro, porque hay toda esa leyenda, digamos, sobre ese continente. Pero bueno, no deja de ser una leyenda sin un sustento histórico, por decirlo así. En cuanto al desarrollo de la cultura del Valle del Indo, entonces, en las llanuras de Assam y al pie del Himalaya, se estableció entonces primero ese pueblo lampiño de origen de rasgos mongoloides, y a lo largo del Valle del Indo un pueblo de origen diverso que se combinó en algún momento alrededor del 2500 a.C. para producir una religión avanzada, la primera religión todavía antes de la invasión de los arios, digamos, previa a la invasión de los arios, que contenía ya en concepto las ideas de karma, reencarnación, que hoy integran parte de la doctrina hindú. Y hacia la mitad del segundo milenio antes de Cristo llegaron atravesando los pasos del Hindu Kush, ese otro pueblo de linaje diferente, altos de piel clara de origen indoeuropeo, que se autodenominaban arios. Entonces llegaron en una invasión pacífica, digamos, y llegaron a constituir la mayoría de la clase hindú a posteriori, digamos. Estos arios nómades eran pastores de ganado y difundieron también sus ideas filosóficas y religiosas a través de los 4 Vedas, que hoy vamos a revisar un poco mejor, que contienen los himnos y encantamientos religiosos mágicos del pueblo ario, que son probablemente de los primeros documentos que la mente humana produjo, y que al emigrar el grupo étnico indoario hacia el sur, al oeste y al norte, porque se diseminaron por toda Europa, digamos, dieron nacimiento a las otras literaturas, tanto a la griega como a la latina, como a las celtas, a las germanas y a las eslavas, digamos. Es como el origen común de todo el continente europeo y del subcontinente indio, digamos. En la época védica primitiva, entonces fueron 2 las culturas que se establecieron en el alto y en el bajo Valle del Indo. Eso yo les escribía en la clase pasada, cuando hablamos del tema, prácticamente desapareció, porque esa zona se desertificó y actualmente no existe ya como tal, digamos, geográficamente tampoco, digamos. En ese momento estaba este río que desembocaba en el mar y que daba lugar a estas llanuras muy, muy ricas, digamos. El nombre de la India inclusive deriva de Sindhu o Hindu, que es la antigua civilización del valle inferior del Indo, de la que tenemos algunos indicios. Esta cultura del valle inferior del Valle del Indo tenía un desarrollo de vida urbana bastante notorio, digamos, mientras que los arios védicos que se establecieron más en el norte, en la zona norte del valle, tenían una cultura un poco más rural, digamos. Entonces, en la cultura de los arios, el caballo era lo principal, digamos, o representaba un papel prominente, tanto que hay dentro de sus rituales y sus cultos un ritual propio, o sacrificio en realidad se llamaba, del caballo. Y en que no queda ningún registro, estrictamente hablando, tampoco así, de cómo eran sus ritos ni de cómo era su presencia en esos asentamientos,
pero sí se prolongaron en el tiempo y se transmitieron y se conjugaron con la cultura de los pueblos originarios que estaban ya asentados en ese lugar. Y se asumieron como propias, digamos, porque aunque para los antiguos habitantes era la vaca en realidad Claro, no, después se fue haciendo sagrada, pero era lo principal, digamos, como elemento de todo, de alimentación, de trabajo, etcétera, etcétera. No conocían todavía el caballo. Entonces, de alguna manera, fue quedando más, por eso no hay muchos registros de esta culto al caballo, digamos, sino solamente a través de estos sacrificios rituales, digamos, que ellos realizaban periódicamente. Las civilizaciones que ya estaban, que eran las originarias, digamos, profesaban una religión en la que había una importancia mayor del culto a la diosa madre, mientras que en los arios era preeminente un dios masculino, digamos. Lo que vendría a ser el prototipo también después dentro del pueblo originario, aunque el dios masculino era secundario, lo asimilan a un proto-Shiva, digamos. De eso sí hay estatuas que se encontraron que podrían corresponder a este proto-Shiva, digamos, que después originó al dios Shiva, y el culto era fálico principalmente. Adoraba al toro, yo dije la vaca, pero bueno, el toro en realidad, mientras que los arios védicos veneraban a la vaca. Entonces la cultura védica desestima e incluso condena el culto fálico, y la adoración de imágenes era familiar para todos los pobladores del Bajo Valle del Indo, pero casi desconocida para los arios védicos. Es decir, la cultura que se produjo en el Valle Superior se autodenominó Arya o Ariana, profesó una religión en la cual las imágenes no eran importantes o no desempeñaban ningún papel en su panteón, el elemento femenino sobre todo, que siempre aparece subordinado al masculino. Y en cambio el lugar de honor estaba destinado a deidades derivadas más de los elementos, digamos, o que se correspondían con los elementos naturales. Los primeros dioses, digamos, nombrados, que inclusive después aparecen en los Vedas, digamos, inclusive hay pequeñas estudios sobre cuántas veces, de acuerdo a la antigüedad del Veda, cuántas veces nombraban a un dios al otro, para saber en qué momento fueron inclusive cambiando, porque los Vedas también evolucionaban, digamos, ¿no? Entonces aparecen al principio Indra, Varuna, Mitra, los Nasatyas, que son las estrellas matutina y vespertina, Surya, el sol, Agni, el fuego, y otros seres sobrenaturales que en su momento eran desconocidos para los pobladores originarios del Valle del Indo. Es decir, ahí se inicia entonces de alguna manera el primer capítulo en el desarrollo de la cultura de la India. Aunque también de alguna manera todavía pertenece a la prehistoria, porque solamente quedan huellas arqueológicas sin documentos literarios. Las excavaciones posteriores en esa zona en el siglo XX, que se hicieron en las ciudades principales de Harappa y Mohenjo-Daro, encontraban unas ciudades que respondían a un diseño astrológico, es decir, tenían una ciudadela en la zona oeste, la zona residencial al este, el trazado de las calles era perpendicular, también en dirección norte-sur y este-oeste, ya era en cuadrícula, digamos. Y en la ciudadela de Mohenjo-Daro, donde la ciudadela generalmente era el asiento del poder político y religioso, que generalmente estaba unificado todavía en ese momento. Llama la atención un gran baño que ya tenía desagües y estaba rodeado de columnatas con 2 capas de ladrillo, eran las paredes separadas por capas de impermeabilización, digamos, para justamente utilizaban el betún para eso. Y sería la sede entonces de un rey sacerdote, o sea, que cumplía las funciones de rey y de sacerdote, o sea, era una monarquía sacerdotal principalmente. En Harappa se encontraba al norte la ciudadela,
y varias hileras de casas bajas que eran o se interpretan como los barrios populares, digamos. Y más al norte estaban los talleres de los artesanos y un gran granero. Ya estaban organizados, digamos, también en su origen, de acuerdo a las profesiones y cómo se asentaban y cómo vivían, digamos. Si a los pueblos tenían que tributar impuestos en especie, es decir, de lo que sea que produjeran, y eran elaborados en estos talleres por trabajadores que ya eran asalariados, no tenían esclavos, digamos. Y las casas también disponían de buenas comodidades, digamos, tenían desagües locales, por ejemplo, y actualmente eso, aunque en ese momento vivían así, posteriormente todo eso se degradó de alguna manera hasta el punto en que la población pobre de la India vive en chozas, digamos, y en zonas en las que no hay desagües cloacales. Entonces el centro de poder y de fe era la ciudadela. La ciudad era la sede de comercio, de la manufactura y de la industria. El comercio también se extendía a regiones ultramarinas porque el río Indo desembocaba en el mar, digamos, y a través de ahí hay pruebas, digamos, de que ya había comercialización de los productos que producían, principalmente sésamo, guisantes, algodón y arroz. Y también se producían en los talleres elementos de bronce, incluso hachas. Los animales domésticos más habituales eran las búfalas y las aves de corral, y de estos habitantes que vivían en casas de ladrillo y que a veces podían tener varios pisos. Entonces, aunque sigue habiendo dificultades para identificar y avanzar en las investigaciones, también se encontraron en estos mismos asentamientos sellos, 270 distintos, y todavía no están descifrados, digamos. Lo que estaba grabado en esos sellos, usaban más bien los sellos y no tablillas de arcilla para escribir, porque no se encontraron restos de esto, sino restos de hojas de palmera, que tal vez sería la manera que, como si fuera a modo de papiro, llamémosle así, digamos, ¿no? La manera que tenían de registrar a lo mejor, ya sea sus operaciones comerciales o lo que necesitaban registrar, digamos. Bueno, acá habla de un dios astado, que es el proto-Shiva, que después si quieren lo leen bien. Entonces este término de culturas del Indo parece medio restringido por el hecho de que no estaban solamente allí, entonces más bien se lo denomina actualmente periodo de Harappa, ya que existe un radio de 1600 kilómetros en el